Saludos a todos. En la actividad orientadora anterior se estudiaron contenidos relacionados con las generalidades de la rehabilitación, tema que abordó conceptos de rehabilitación, componentes, modelos, objetivos, concepto de discapacidad y su clasificación, prevención de las discapacidades. Dentro de los componentes de la rehabilitación estudiamos la rehabilitación de base comunitaria, su definición, objetivos y los principales tratamientos empleados en la misma. Hoy estudiaremos el tema de la rehabilitación de enfermedades articulares. Con el estudio de estos contenidos, ustedes serán capaces de identificar los síntomas clínicos y aspectos que pueden constituir algún grado de discapacidad en pacientes con afecciones articulares de causa inflamatorias o no. Reconocer alteraciones en los exámenes complementarios en estos casos de tipos radiológicos, de laboratorio y de cualquier otro tipo. Conocer elementos necesarios para establecer el diagnóstico y tratamiento en estos pacientes, establecer criterios sobre el pronóstico e indicar algunas medidas de tratamiento que podrían implementarse por el médico en cada caso. Comenzaremos el tema respondiendo a la siguiente interrogante. ¿Qué es la osteoartritis? La osteoartritis, también llamada osteoartrosis, forma parte de las artropatías no inflamatorias caracterizadas por destrucción del cartílago articular y cambios reactivos en la epífisis ósea adyacente. Como ya conocen de la asignatura Morfofisiología Humana 1, el cartílago permite que los huesos se deslicen suavemente el uno contra el otro y también amortigua los golpes que se producen con el movimiento físico. Con la osteoartritis, la capa superior del cartílago se rompe y se desgasta. Existen factores predisponentes de la osteoartritis. Entre ellos están los factores genéticos, también llamados intrínsecos, y los factores ambientales, denominados extrínsecos. La ocupación, el estilo de vida y el trauma articular son ejemplos de factores extrínsecos, mientras que las mutaciones en genes que alteran la matriz del cartílago constituyen una muestra de los factores intrínsecos. Es importante mencionar algunos aspectos sobre clasificación, ya que existen variantes que clínicamente pueden reconocerse. La osteoartritis primaria puede subdividirse en tres subgrupos: osteoartritis generalizada, osteoartritis de grandes articulaciones y osteoartritis erosiva. Las osteoartritis secundarias pueden ser consecuencia de traumas. Dentro de estas se encuentran las producidas por fractura de los cóndilos, la rótula o platillos tibiales, roturas meniscales, meniscectomías e inestabilidad ligamentosa crónica. Además, pueden ser consecuencias de procesos postinfecciosos, posquirúrgicos, por ejemplo, las meniscectomías. Otras causas son por respuestas inflamatorias, como por ejemplo la artritis reumatoidea, y de causas metabólicas, entre las que se encuentran la gota y las condrocalcinosis. También pueden producirse por necrosis ósea vascular de los cóndilos femorales y por desviaciones axiales de los miembros inferiores. La osteoartritis generalizada, definida como una enfermedad de 3 o más grupos articulares, afecta con más frecuencia las articulaciones interfalángicas distales y proximales, las primeras carpometacarpianas, las caderas, las rodillas y las articulaciones metatarsofalángicas. Se presenta preferentemente en mujeres con pico de inicio en la edad media entre 30 y los 40 años y con una marcada predisposición familiar. La osteoartritis de grandes articulaciones como caderas y rodillas constituye un segundo grupo. Se presenta tanto en hombres como en mujeres con características radiológicas propias, sobre todo en caderas, pérdida de espacio central en las mujeres y compromiso del polo superior en los hombres. La osteoartritis erosiva se caracteriza por desarrollar erosiones subcondrales y tendencia a la anquilosis de las articulaciones interfalángicas distales y proximales sin llegar a la osteoartritis generalizada. La osteoartritis secundaria produce cambios clínicos y radiológicos similares a la osteoartritis primaria, pero se detecta una enfermedad subyacente como la hemofilia y la acromegalia, entre otros.
La estabilización y la mejoría sintomática en la artrosis u osteoartritis es común, sin embargo no ocurre así radiológicamente. La obesidad y la inestabilidad articular se consideran factores de mal pronóstico. Dentro de los elementos que forman parte del cuadro clínico se encuentran el dolor, el esfuerzo, movimientos o carga de peso inicialmente progresivamente en reposo o en la noche, deformidad articular secundaria a la reacción osteofítica, derrames articulares frecuentes en la rodilla y de carácter mecánico, en ocasiones hemartrosis, crujidos secos y palpables en la gonartrosis, los cuales carecen de valor en ausencia de los síntomas anteriores, limitación de los movimientos producidos por la contractura muscular y topes articulares producidos por los osteofitos, quistes subcutáneos en artrosis de interfalángicas distales. Las osteoartritis de causa metabólica afectan fundamentalmente hombros, columnas, rodillas, dedos, manos y articulaciones metatarsofalángicas. Por su parte, las de causa hematológica son el resultado como complicación final de la enfermedad de base. En el caso de las osteoartritis secundarias a las alteraciones mecánicas de defensa articular, encontramos una artritis exuberante con abundancia de cuerpos libres y signos flogísticos e hiperlaxitud de estructuras articulares. En las secundarias a trastornos articulares locales, la deficiente conformación de la epífisis óseas dará lugar a la artrosis provocando deformidades como genus valgus y genus varum. El diagnóstico de la osteoartritis es esencialmente clínico, que se confirma con examen físico, parámetros hematológicos alterados y estudios por imágenes. El ultrasonido es útil para el diagnóstico de lesiones extraarticulares, como por ejemplo el quiste de Becker, y la resonancia magnética proporciona información tanto anatómica como fisiológica. La gammagrafía en fase 3 sirve para diagnóstico temprano de la osteoartritis. Las placas radiográficas planas son las más importantes y actualmente están vigentes los criterios radiológicos de Kellgren y Lawrence, basados en el grado de disminución del espacio articular, formación de osteofitos y esclerosis subcondral. Sin embargo, muchos pacientes con evidencia radiográfica de osteoartritis no presentan el cuadro clínico. La prevención primaria en la osteoartritis abarca la educación del paciente, protección de las articulaciones del trauma, ejercicios, apoyo psicosocial, control del peso y evitar el uso repetitivo ocupacional. La prevención secundaria comprende el tratamiento no farmacológico y el farmacológico. Para realizar el tratamiento en estas patologías nos trazamos objetivos concretos que van dirigidos a mejorar la sintomatología y habilidades para desempeñar las tareas domésticas de la vida diaria y del autocuidado personal, y la realización de ejercicios aeróbicos para mejorar el control de las enfermedades asociadas y el cuadro de base, aliviar el dolor y la inflamación de la articulación afectada, preservar y mejorar la movilidad articular, prevenir deformidades, aumentar fuerza muscular en miembros inferiores, lograr marcha estética y funcional posible, compensación psicológica y reincorporación a su trabajo habitual. Existe un nuevo enfoque global terapéutico. Dentro de las modalidades no farmacológicas tenemos la educación, terapia física y de rehabilitación, terapia ocupacional, brazaletes, vendajes, bastones ortéticos, zapatos ortopédicos, aplicación de calor y frío y lavado articular. Se ha demostrado que los ejercicios aeróbicos y de resistencia benefician a muchos de los factores fisiológicos y psicológicos asociados con la artritis, como son debilidad muscular, flexibilidad disminuida, resistencia pobre, fatiga, depresión y el umbral bajo para el dolor. Todos ellos tendientes a mejorar la propiocepción articular y retardar o detener el proceso. También están los métodos farmacológicos, que pueden ser tópicos, orales o intramusculares, y el lavado articular. Cuando todas las medidas anteriores han fracasado y el paciente presenta una artrosis avanzada que no mejora con los tratamientos anteriormente expuestos, está indicada la operación quirúrgica.
El tratamiento quirúrgico tiene dos fases: la prequirúrgica, en la cual se fortalecen grupos musculares comprometidos, adiestral en el uso del sillón de ruedas y la deambulación con muletas, además de la adecuación psicológica. En la fase postquirúrgica se hacen los cuidados de la herida, tratamiento postural, contracciones isométricas, movilizaciones, bipedestación y corrección de posturas, apoyo progresivo, ambulación estática y dinámica y adecuar psicológicamente al paciente. Existen una serie de intervenciones que permiten o bien corregir las lesiones y deformidades articulares o bien sustituir las articulaciones dañadas por una prótesis. Con la cirugía mejoran los síntomas, sobre todo el dolor, y se conserva la movilidad articular. En el tratamiento con medios físicos podremos emplear crioterapia, corrientes analgésicas, estímulos eléctricos, laserterapia, magnetoterapia, electroacupuntura y acupuntura. Para profundizar sobre las formas de aplicación pueden remitirse a la bibliografía del CD de estudiantes. La evaluación se hará de forma analítica, utilizando dentro de esta la goniometría, test de Daniels, mensuraciones y una evaluación funcional empleando escalas que permitan medir dolor. Ejemplo, la escala analógica visual, índice de discapacidad de Oswestry, escala Gumac, la cual se recomienda sobre todo en cadera y rodillas, pues permiten medir dolor, rigidez y limitación en actividades físicas. Podrán consultar cada uno de estos elementos en la bibliografía que aparece en el CD de los estudiantes. A continuación abordaremos el tema de las enfermedades articulares inflamatorias. Dentro de ellas se encuentra la artritis reumatoidea, la cual se define como una enfermedad sistémica autoinmune caracterizada por provocar inflamación crónica, principalmente de las articulaciones, que produce destrucción progresiva con distintos grados de deformidad e incapacidad funcional. La enfermedad generalmente comienza de manera gradual con fatiga, inapetencia, rigidez matutina que dura por más de una hora, dolores musculares generalizados, debilidad. Finalmente aparece el dolor articular. Cuando la articulación no está en uso por algún tiempo, se puede tornar caliente, sensible y rígida. El dolor articular a menudo se siente en ambos lados del cuerpo y puede afectar las muñecas, las rodillas, los codos, los hombros, las caderas, los dedos de manos y pies, los tobillos y el cuello. Se presenta como artritis de las articulaciones, conocida como sinovitis o inflamación de la membrana sinovial. Como consecuencia, las articulaciones aumentan de volumen, se vuelven dolorosas y cálidas con rigidez que limita su movimiento, en especial al despertar por la mañana o después de la inactividad prolongada, que puede durar hasta más de una hora. Con el tiempo provoca una poliartritis. Es más frecuente en pequeñas articulaciones como las manos, los pies y la columna cervical. Sin embargo, las grandes articulaciones como el hombro y la rodilla no están exentas de verse afectadas. La artritis reumatoidea afecta además a otros órganos del cuerpo. En el sistema hematológico produce anemia debido a la insuficiencia de la médula ósea para producir suficientes glóbulos rojos nuevos. En los ojos, ardor, prurito y secreción. En el sistema osteomielítico articular, deformidades de manos y pies, rangos de movimientos limitados y puede aparecer fiebre baja. En el sistema cardiovascular podemos encontrar complicaciones como pericarditis y miocarditis. En la piel, nódulos redondos e indoloros debajo de la misma, que generalmente son un signo de una enfermedad más grave. Otras de las manifestaciones extraarticulares que podemos encontrar son entumecimiento u hormigueo, inflamación de los ganglios linfáticos, enrojecimiento o inflamación de la piel, palidez y por último la destrucción de la articulación que ocurrirá en cuestión de 1 o 2 años después de la aparición de la enfermedad. En la artritis reumatoidea encontramos una serie de deformidades. Dentro de las más frecuentes están dedos en saltamontes, dedos en cuello de cisne, desviación cubital de los dedos conocida como mano en ráfaga, codo en flexión, genus valgo y varo y genus flexus.
Para establecer el diagnóstico se tienen en cuenta los criterios del Colegio Americano de Reumatología, que establecen su positividad cuando están presentes 4 de los 7 criterios establecidos, siempre y cuando estén presentes del criterio número 1 al 4 por al menos 6 semanas. Los 7 criterios son: rigidez matutina de al menos 1 hora de duración, artritis en 3 o más articulaciones, artritis de las articulaciones de la mano, artritis simétrica, nódulos reumatoides, cambios radiológicos compatibles con artritis reumatoidea y factor reumatoide positivo. Para hacer una correcta evaluación funcional, les recomendamos las siguientes herramientas. Una es la valoración funcional del paciente, que permite evaluar la capacidad física y sus habilidades, y el estándar Health Assessment Question, el cual valora mortalidad, discapacidad, síntomas, efectos del medicamento e impacto económico. En Cuba se aplica una versión que mide la dimensión física con el objetivo de ver el índice de incapacidad. Les recomendamos consultar el tema en la bibliografía orientada en el CD de estudiantes. El tratamiento de esta enfermedad se divide en 3 líneas. 1, el tratamiento medicamentoso, 2, el rehabilitador y 3, el quirúrgico. Dentro del tratamiento medicamentoso se encuentran los destinados a disminuir la sintomatología, dentro de ellos los antiinflamatorios y analgésicos. Están los de acción rápida, como los antiinflamatorios, los corticoides. Además, se utilizan inductores de remisión, inmunosupresores y citotóxicos. A estos últimos pertenecen las sales de oro: penicilamina, antimaláricos, sulfasalina, metotrexato. Están también los fármacos que atacan las causas biológicas y, por último, los relacionados con la producción de citoquinas. Para establecer un programa de rehabilitación se tendrán en cuenta objetivos como alivio del dolor, prevenir deformidades, preservar y ganar movilidad articular, aumentar capacidad respiratoria e independizar en las actividades de la vida diaria. En la fase aguda emplearemos las siguientes pautas de tratamiento: reposo, crioterapia, que consiste en compresas frías 20 minutos cada 2 horas, férulas, posición funcional, campos magnéticos y láser, movilizaciones gentiles y masajes. Ya en la fase subaguda se aplicarán la termoterapia superficial y, dentro de sus modalidades, el calor infrarrojo, parafina y la hidroterapia. Se emplearán corrientes analgésicas como la interferencial y la TENS. Además, con este propósito podremos utilizar láser y campo magnético. En el área del gimnasio se realizarán movilizaciones activas asistidas. Se utilizarán equipos para fortalecer grupos musculares y ampliar arcos articulares. Se incluye además en el tratamiento la reeducación de la marcha, el masaje y el uso de férulas. En el área de terapia ocupacional se recuperarán capacidades funcionales y de independencia en las actividades de la vida diaria. En la etapa de intercrisis, el paciente continuará la rehabilitación utilizando los balnearios. Realizará ejercicios que le permitirán ampliar o mantener arcos articulares y seguirá su readaptación en su vida social y laboral. En el caso del tratamiento quirúrgico, ocasionalmente se necesita cirugía para corregir las articulaciones gravemente afectadas. Las cirugías pueden aliviar el dolor articular, corregir deformidades y mejorar la función articular. Las más exitosas son las que se llevan a cabo en rodillas y caderas. Por lo general, el primer tratamiento quirúrgico es la sinovectomía o extirpación del revestimiento de la articulación. Una alternativa posterior es el reemplazo total de la articulación con una prótesis articular. Otra de las enfermedades de causa no inflamatoria que afecta las articulaciones es la espondilitis anquilosante, la cual es definida como una enfermedad reumática dolorosa y progresiva que afecta principalmente a la columna vertebral, pero también puede afectar otras articulaciones, tendones y ligamentos de distintas áreas como los ojos y el corazón, y conduce a la anquilosis de las articulaciones. La enfermedad suele manifestarse con la siguiente sintomatología: dolor nocturno y pérdida de movilidad en la región lumbar,
que son manifestaciones precoces, aunque en la mayoría de los casos los síntomas comienzan en las zonas lumbar y sacroiliaca. Suele afectar también a los segmentos cervical y dorsal de la columna. La inflamación ocular es otro elemento de la gama sintomática. Otro de los síntomas es el daño en las válvulas cardíacas. En otras ocasiones, la espondilitis anquilosantes precede al desarrollo de una enfermedad inflamatoria intestinal y algunos pacientes presentan fiebre elevada, fatiga, pérdida de peso y anemia. Dentro de las medidas preventivas en la espondilitis anquilosante está educar al paciente a que acepte y sepa cómo enfrentar sus limitaciones para evitar una mala evolución de la enfermedad y mejorar así su calidad de vida. Para ello se trazaron las siguientes normas: evitar malas posturas, no utilizar fajas o corsés que inmovilicen la columna, no estar demasiado tiempo en la cama o sentado, no coger demasiado peso, no fumar para no perjudicar la función respiratoria, darse una ducha matinal para relajar los músculos y aliviar la rigidez matutina y hacer ejercicio físico moderado a diario. El diagnóstico de la espondilitis anquilosante suele realizarse mediante la anamnesis obtenida durante la confección de la historia clínica y la exploración física. Si el médico sospecha que el paciente padece una espondilitis anquilosante, le indicará una radiografía de columna vertebral y de la pelvis. Los análisis de sangre y orina pueden ayudar a apoyar el diagnóstico, por ejemplo, manifestando la presencia en sangre del antígeno HLA-B27, o pueden determinar la intensidad mayor o menor del proceso inflamatorio que sufre el paciente. Se considera un pronóstico bueno cuando se hace el diagnóstico precoz, siempre teniendo en cuenta que es una enfermedad crónica. Recientemente, las terapias biológicas han supuesto una revolución en el tratamiento de la enfermedad, que de hecho es uno de los avances más importantes en la reumatología y en la espondilitis aún más. La conducta terapéutica consta del tratamiento medicamentoso, el rehabilitador y el quirúrgico. En el tratamiento medicamentoso se utilizan antiinflamatorios, los cuales consiguen aliviar el dolor y reducir o suprimir la inflamación articular, lo que permitirá una mejor calidad de vida del paciente y evitará que se produzcan molestias durante el descanso nocturno. Los analgésicos se utilizan para aliviar el dolor. La sulfasalacina puede ser beneficiosa en los casos más graves y el metotrexato, el cual se utiliza fundamentalmente para detener las artritis de las articulaciones periféricas. Es esencial que los individuos que padecen espondilitis anquilosante se incorporen a un programa de tratamiento recomendado por el reumatólogo y orientado por el fisiatra, que incluye ejercicios físicos y debido al que la enfermedad suele provocar una deformación de la columna vertebral como curvatura hacia adelante, es conveniente que el paciente practique deportes que fortalezcan la espalda y sin duda el mejor ejercicio para ello es la natación. Asimismo, los ejercicios respiratorios aumentarán la capacidad pulmonar. Por último, hablaremos sobre la gota o enfermedad gotosa, la cual se define como una enfermedad metabólica producida por un acúmulo de sales de urato en el cuerpo, sobre todo en las articulaciones, riñón y tejidos blandos. Por eso se considera tradicionalmente una enfermedad reumática. Se clasifica según su etiología como primaria, secundaria e idiopática. La primaria se refiere a la forma hereditaria. La gota secundaria abarca los cuadros que aparecen durante la evolución de otra enfermedad o por uso de medicamentos, y el término idiopático se emplea para los casos no clasificables. En la gota se presentan los 4 estadios siguientes: hiperuricemia o aumento asintomático de ácido úrico en la sangre. El ataque agudo de gota, que suele presentarse de forma abrupta, por lo general monoarticular, por ejemplo en el dedo gordo del pie o articulación metatarsofalángica, en las rodillas, en el tobillo, en el omóplato, en los hombros y en otras articulaciones, se caracteriza por mucho dolor e inflamación, sobre todo en horas de la noche. La gota intercrítica se trata del periodo entre las crisis agudas.
Muchos pacientes no les repite el ataque, a otros les repite a los 2 años. Y en la artritis tofácea crónica, los tofos son patognomónicos de la gota. Se forman en bolsa olecraneana, rotuliana, tendón de Aquiles, metatarsofalángicas, manos, entre otros sitios. El pronóstico de esta enfermedad depende de un adecuado tratamiento de los ataques agudos, permitiendo que estas personas lleven una vida normal. Sin embargo, la forma aguda de la enfermedad puede progresar a la gota crónica. Para el diagnóstico se tienen en cuenta los antecedentes familiares de litiasis renal e hiperuricemia en hombres con monoartritis aguda por brotes, con periodos asintomáticos, aunque no puede considerarse patognomónico. El diagnóstico se basa además en la clínica y también contribuye en la demostración de cristales de urato monosódico en el líquido sinovial. Existen factores de riesgo para padecer la enfermedad, entre ellos la edad, lo cual es muy raro antes de los 20 a 30 años. También el tiempo de duración de la hiperuricemia, la predisposición genética, antecedentes personales, consumos de grandes cantidades de alcohol, obesidad, uso de fármacos como las tiazidas y la exposición al plomo. El tratamiento se divide en preventivo, actuando sobre factores de riesgo. El tratamiento medicamentoso, utilizándose en la fase aguda reposo de la articulación, colchicina 0,5 miligramos cada 1 o 2 horas. Antiinflamatorios como la indometacina y el halopurinol después de los 30 días de la crisis. Y el tratamiento quirúrgico cuando es necesario promover los tofos. El objetivo del tratamiento rehabilitador en el ataque agudo es proporcionar alivio sintomático. El tratamiento consiste en tener reposo de la articulación. Si signos flogísticos, utilizar crioterapia las primeras 72 horas. Se puede emplear campo magnético, láser, corrientes analgésicas, entre ellas tenemos TENS, interferencial, diadinámicas. Otros métodos utilizados son la acupuntura contralateral y la homeopatía. El objetivo de la cirugía sería remover quirúrgicamente los tofos. Deberá estar condicionada por la extensión del problema, o sea, por el grado de las afecciones óseas, tendinosas y de partes blandas, además del impedimento funcional, el estado local y la afección de estructuras vecinas. A modo de resumen, hemos aprendido en el tema de hoy cómo identificar por el cuadro clínico estas patologías reumáticas, así como los métodos de evaluación que se pueden utilizar para determinar grado de discapacidad funcional, medidas preventivas, además definir el pronóstico y tratamiento en cada caso. Con el objetivo de consolidar sus conocimientos, les ofrecemos el siguiente cuestionario. ¿Podrían mencionar la clasificación de la osteoartritis? ¿Qué métodos de evaluación ustedes conocen que se utilizan en la osteoartritis? ¿Cuáles son las deformidades más frecuentes en la artritis reumatoide? ¿En qué se basa el diagnóstico de la espondilitis anquilopoyética? Y diga qué tratamiento recomienda en la fase aguda de la gota. A modo de conclusión, podemos decir que hemos logrado a través de la clase despertar la inquietud del conocimiento de las enfermedades reumáticas, de los diferentes tratamientos a seguir en cada caso, en especial tanto el médico como el rehabilitador, además de reconocer que el tratamiento de estos pacientes es multidisciplinario, lo cual les permitirá disminuir de manera importante no solo el sufrimiento, sino la causa primordial de incapacidad temporal y pensión por invalidez por enfermedad general, que representa una pérdida para el país y las instituciones de salud. En la próxima actividad orientadora se tratará sobre la rehabilitación de las principales afecciones dolorosas del soma, en la que se abordarán temas como la epicondilitis, tendinitis, fascitis plantar, bursitis, cervicalgia y lumbalgia. Pueden auxiliarse de la bibliografía del CD de estudiantes para su preparación en el tema.